Muy buenos días, bienvenida. Y bueno, pues doña Mar Cambrollé viene en nombre de la Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA, y también como coordinadora, bueno, en nombre de la Asociación Girasol de Grupos de Lesbianas y Gays de Andalucía. Va a ser las dos alegaciones ahora y nada, pues encantada de escucharla y vamos a empezar. Tenemos 10 minutos, vamos a ser un poquito más flexibles por el tema también de la otra asociación, ¿vale? Pues cuando quiera, Mar. Bueno, en principio quería dar las gracias, como no, a esta comisión. Sobre todo, también celebrar que por primera vez pues el Parlamento de nuevo, por lo menos intenta estar a la altura de la circunstancia y de la demanda de lesbianas, de gays, de transexuales, de bisexuales y de intersexuales. Sí que me honra estar aquí por segunda vez. Comparecí para una ley que situó a Andalucía pues a la cabeza de España y de Europa, y de nuevo estamos aquí para de nuevo garantizar los derechos de todas las personas que nos reconocemos LGTB, pero al mismo tiempo para garantizar también nuestro derecho a no ser discriminados por ningún tipo de motivo, y en caso de que lo fuera, pues poner en marcha, yo creo que la ley prevé como dos líneas fundamentales, ninguna más importante que la otra y las dos necesarias, como es incidir en la formación para cambiar los valores sociales que permitan el respeto, que permitan vivir en convivencia, en diversidad, y que marquen un poco las pautas de convivencia siempre bajo estos valores de respeto. Pero al mismo tiempo, como no, prever también sanciones, porque yo entiendo que una ley sin sanciones administrativas es una ley pues que carece que nace ya con una fecha de caducidad. Primero, porque la figura de la sanción administrativa no es una figura novedosa. La Administración tiene como recurso y como herramienta la sanción administrativa, y nunca mejor bienvenida para sancionar y para acotar la agresión y el delito de odio en todos los ámbitos y en todas sus formas. Yo creo que aquella utilización maniquea de la libertad de expresión, donde no tenemos en cuenta que la libertad de expresión sí que tiene un límite, que es no atentar contra la dignidad de las personas, sobre todo de la infancia y la juventud. Y yo creo que una sociedad sana, plural y democrática, que quiere además poner herramientas para que ningún sector de la ciudadanía viva en discriminación, no podemos rehusar a esta herramienta. De ahí el que haga hincapié primero en que estas sanciones verdaderamente sean posibles, lo mismo que son en el ámbito de la Jefatura Nacional de Tráfico, que son sanciones administrativas u otras sanciones administrativas a las que todos estamos obligados a pagar cuando se nos sanciona vía administrativa. Además, porque la figura sin renunciar a las repercusiones civiles y penales que también pueda conllevar cualquier delito, la sanción administrativa es acercar la justicia para la gente con menos recursos económicos, ya que le liberamos de largos procesos judiciales y costosos, con lo cual estamos acercando también a las capas populares y con menos recursos una herramienta como es la sanción administrativa, y que tiene el fin de disuadir sobre el delito de agresión. Eso en cuanto a las agresiones. En cuanto a la educación, a mí sí que me gustaría pues que, lejos de grandes declaraciones rimbombantes donde hablamos que hay que educar en la diversidad afectivo-sexual y de género, que queda muy bonito en el papel, yo creo que ya es hora, y después también de la experiencia de la Ley de Andalucía, donde tenemos un protocolo de educación, pero que es necesario también ir un paso más adelante. ¿Y cuál es el paso más adelante? Si tenemos una ley que nos garantiza el estar en los currículum educativos, el que a nivel
nivel de educar en valores, eso no puede ser solamente una frase colgada ahí y escrita en un papel que queda muy bonito. Hay que concretarse cómo, precisamente formando al profesorado, formando a padres y madres de alumnos, formando a los medios de comunicación, formando a ustedes, los políticos, que parece, y yo no les he hecho nada en cara, pero bueno, no por ser politólogo se tiene que saber de todo, pero muchas veces es necesario no ir de sabido y a veces escuchar para formarse, porque cuando estamos hablando de leyes que están hablando de un grupo humano, tenemos que familiarizarnos con el lenguaje que habla ese grupo humano, porque a veces podemos cometer errores tan grandes como que usar una palabra incorrectamente, que más que luchar contra la discriminación es perpetuarnos en la discriminación. Y aquí voy porque no es el momento, pero por estos ejemplos concretos quiero decir que tenemos que ir más allá del papel bonito, ¿no? Esta semana, y no vamos a quedarnos aquí, una compañera de la universidad ha tenido que escuchar de una profesora en una universidad de Andalucía, donde tenemos una ley que nos protege contra la discriminación, hablar de las personas transexuales como si fuéramos un error de la naturaleza y decirle públicamente y aguantar: tú nunca vas a ser una mujer. Y eso vamos a denunciarlo y vamos a pedir la expulsión de esta mujer. Estos son los hechos que van a hacer verdaderamente que la ley sirva para algo, porque si no, tan solamente vale para hacernos la foto, todos los políticos monísimos ese día, con la sonrisa de oreja a oreja, pero esa sonrisa se tiene que enfrentar con el sufrimiento de las personas que día a día viven en su día a día, que ese respeto nos está dando. Y de ahí que tenemos que poner las herramientas suficientes. Eso en cuanto a la educación. Y en cuanto al consejo, a los órganos previstos LGTB, sí que tengo que decir, tenemos que articular de cualquier manera que el consejo LGTB o el órgano que salga de ahí ha de ser un órgano de arriba abajo. No podemos tener un órgano maniatado ni hipotecado ni por la administración ni por el partido político que esté gobernando, sino que tenemos que tener la autonomía, el colectivo LGTB, para poder hacer propuestas, para poder hacer sugerencias que sean también de carácter vinculante, como no, escuchando a la administración y la administración escuchando a nosotros. Pero un consejo LGTB maniatado no vale para nada. Lo mismo que no es solución para nosotros figuras que se nos imponen para decir favorecer al colectivo LGTB, que pagamos todos los ciudadanos de nuestros bolsillos, cuando después se descuidan que es que los colectivos LGTB podamos desarrollar nuestros programas. Y solamente pues decir que espero también, como no, y aprovecho, aunque no sea el momento, para decirle que si estamos hoy aquí celebrando y sobre todo tramitando una de las leyes que van a situar de nuevo a Andalucía pues a la cabeza de España en la defensa y en la garantía del colectivo de gays, de lesbianas, de transexuales y bisexuales, pues que también no demos la espalda a la memoria del colectivo LGTB. Y hemos propuesto a todos los grupos, que todos ya tienen en su mano, una propuesta de declaración institucional, que esperemos que no caigamos en la hipocresía de decir queremos una ley LGTB, pero a la historia LGTB le damos la espalda. Y con esto yo ya, si ustedes me quieren preguntar algo, he terminado, y con eso les ahorro tiempo y que tampoco creo que les sobren a ustedes. Muchas gracias, señora Cambrollé. Voy a darle la palabra a los distintos grupos parlamentarios por si quieren hacerle alguna pregunta o comentarle algo. Empezamos con el portavoz del Grupo Izquierda Unida, el señor Maillo, tiene la palabra. Señora Cambrollé, quiero decirle que es un placer escucharla, en primer lugar, y además en este contexto de comparecencias con una ley que, como usted bien ha indicado, es una ley importante si convertimos la norma en una ejecución con voluntad de que, por un lado, el protagonismo sea de la sociedad civil y de las personas y colectivos interesados y beneficiarios, y, por otro lado, en ese recorrido que usted ha hecho con respecto a tres vértices que nos parecen muy sugerentes. Y a mí me gustaría que profundizara al respecto. En primer lugar, sobre la fórmula de la sanción administrativa con un carácter disuasorio, esto es,
y usted lo ha explicado muy bien y lo celebramos, es la protección del Estado y principalmente no sobre colectivos vulnerables, sino también con pocos recursos, y por tanto ese papel del Estado en cuanto a garantía de derechos me parece que es una observación muy interesante. Con respecto a la educación, a mí me gustaría, si podía profundizar cuando usted habla de la educación como herramienta de apoyo desde el punto de vista curricular. Hacía alusión a los currículos como vínculo. ¿Tienen alguna propuesta con respecto a la importancia de los planes de acción tutorial que usted sabe se desarrollan en cada grupo educativo, con acciones que vienen encaminadas a educación en valores, aparte de las que hay en los propios currículos materiales? ¿Considera usted alguna medida vinculada a los planes de la acción tutorial con carácter general en los centros o a los departamentos de orientación educativa en el caso de los institutos de educación secundaria, donde usted sabe que en la etapa secundaria es fundamental para la determinación de la personalidad? Me gustaría que profundizara en ello y le voy a atender con interés al respecto. En cuanto a medidas concretas en el ámbito educativo, que coincido con usted, son claves. Es decir, son claves ya no solo para la población LGTBI, que son fundamentales y muchos la hemos echado de menos, ¿verdad?, en nuestra etapa educativa, sino para la sociedad en su conjunto en la conformación y normalización de valores de tolerancia. Y por último, me parece que ha reflejado de una manera brillante algo que es fundamental. Efectivamente, la naturaleza de los órganos de representación con el protagonismo de la sociedad civil. Es decir, vincular desde el blindaje que da las leyes, tanto el Parlamento como el Gobierno de la Junta de Andalucía, para que los consejos que se desarrollen sean consejos representativos de la sociedad civil y no tengamos la tentación desde el poder político o institucional, ya sea desde el poder ejecutivo o legislativo, de su instrumentalización. Desde esa reivindicación de la naturaleza del protagonismo de la sociedad civil es donde estará la clave de que el desarrollo normativo sea un desarrollo normativo armónico con las aspiraciones del tejido asociativo. Y en ese sentido me parece que es el aprendizaje a lo largo de todos estos años, donde se ha producido una instrumentalización en muchos casos de ese tipo de órganos, nos hacen que tengamos que aprender de precisamente que a partir de esa experiencia establecer mecanismos, y lo atendemos como tal para el debate ulterior de esta ley, mecanismos que garanticen, blinden de la intromisión o de la instrumentalización la vida de los órganos, que tienen que tener un carácter de contrapoder, un buen ejecutor y catalizador de las aspiraciones sociales y un buen representante, que sea un buen representante de la fortaleza del tejido asociativo. Muchas gracias por su intervención y le felicito. Gracias, señor Maillo. Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos el señor Díaz Robledo. Sí, buenos días y muchas gracias. Bienvenida al Parlamento de Andalucía. Pues nosotros hemos asistido muy atentos a todo lo que nos ha expuesto hoy aquí. Nos parece que ha tocado aspectos que son esenciales y que para Ciudadanos, desde luego, va a ser un elemento de estudio importante. El señor Maillo de Izquierda Unida ha puesto el acento en algunos de ellos. A nosotros también nos parece importante que la sociedad civil se vaya integrando en este tipo de órganos con más normalidad, y nosotros tampoco somos partidarios de la instrumentalización por parte del poder, ¿no? Es evidente que esto hay que hacerlo también desde los parlamentos y, bueno, es la labor nuestra la de legislar, y por tanto son muy importantes sus aportaciones también en el ámbito de la educación, y también muy a considerar la cuestión de la sanción. Nosotros lo estamos proponiendo en la tramitación de otras propuestas y nos parece un camino a estudiar muy interesante. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Tiene la palabra el señor Romero, del Grupo Podemos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Cambruyé. Darle las gracias no solamente por su participación en esta comisión, sino también por todo el trabajo que venga desarrollando desde hace décadas en defensa de los derechos de las personas LGTBI, en concreto de las personas trans, y todo su activismo, del cual nosotros nos sentimos plenamente identificados. Y al mismo tiempo por todo el trabajo que hemos hecho directamente en los trabajos previos que hemos estado haciendo durante el desarrollo y la elaboración del texto que ahora mismo ha estado publicado desde el mes de julio pasado. Simplemente eso, darle las gracias por sus aportaciones, y que ha sido y será y seguirá siendo un placer trabajar con usted.
Gracias, señor Romero. Tiene la palabra la señora García Jiménez, del Partido Popular. Sí, gracias, presidenta, y muchísimas gracias, Mar, por la exposición, pero sobre todo por el trabajo realizado durante tanto tiempo y el que queda por hacer. Y solo decirle que es muy importante que se haga hincapié en el tema de la formación de los formadores, porque siempre se habla que la educación es fundamental para cambiar muchos de los, o todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, pero efectivamente la formación de los formadores es el gen que va a dar lugar a que tengamos una mejor sociedad y una mejor educación. Así que muchas gracias. Gracias, señora García. Tiene la palabra la señora Pérez, del Partido Socialista. Sí, gracias, presidenta. Bueno, querida Mar, porque aquí te tuteamos porque llevamos mucho tiempo trabajando contigo, afortunadamente, y con tu entidad, que es una entidad reconocida de mucho tiempo. Yo quería complementar algo que han dicho mis compañeros, yo lo comparto, obviamente, pero en el tema educativo que nos parece fundamental y sobre todo en el ámbito universitario. Siempre hablamos de las edades más pequeñas, que también, pero en el ámbito universitario es verdad que es la juventud, en este caso, la que tiene que transmitir y ser, no solamente reconocer esos valores, sino también ser activista de esos valores, ¿no? Por eso, como sé que estáis trabajando en ese ámbito, me gustaría que detallaras un poco más o nos profundizaras un poco más en qué os estáis encontrando en ese ámbito universitario y qué déficit seguís detectando en el mismo. Muchísimas gracias por antelación. Gracias, señora Pérez. Y tiene la palabra la señora Mar Cambrollé. Pues bien, en respuesta pues al señor Maillo y a Soledad, bueno, y a todos los aquí presentes. En concreto, nosotros claro que tenemos propuestas concretas en el ámbito educativo. Yo creo que es necesario, primero, programar formaciones para los formadores. Yo en lo que vivo en el día a día, el protocolo de educación ha sido una herramienta, tú lo sabes, Soledad, que lo dijimos, además una herramienta en ambas direcciones, para que la Administración pueda obligar a su cumplimiento y para que los beneficiarios tengamos el derecho de esa cobertura, ¿no?, que nos da el protocolo. Pero yo muchas veces voy más allá, porque digo yo no quiero que un profesor le diga mire usted que hay un protocolo que le obliga a usted a que respete mi identidad, en el caso de las personas trans, no. Yo quiero que ese profesor no esté obligado solamente por un protocolo, que sí que es bueno, sino que ese profesor, desde el raciocinio, desde la formación, sepa que es necesario respetar, porque formamos parte de la diversidad. Y en el momento también que nos podamos encontrar un profesor que cuando a pesar de la formación, quiera anteponer su ideología, que puede ser una ideología sesgada o una ideología que no comparte los valores de convivencia mayoritarias de respeto, pues tendrá que ser un profesor, si es del ámbito privado, público o del ámbito concertado, pues que tendrá que abandonar su profesión y dedicarse a poner en su casa una escuela donde educa gente que compartan su ideología, ¿no? Esto lo digo porque nos encontramos con esos grandes problemas. Nos encontramos con el problema de que hay que cambiar los contenidos curriculares en los libros de texto. Es una propuesta. No es posible que estemos hablando en Andalucía ya de que la transexualidad forma parte de la diversidad humana y encontrarme yo en un texto lo mismo que dice la gente de Hazte, que a mí me excluye, que además excluye porque el nuevo contexto social, y todas, señorías, tenemos que tomar en cuenta. Hoy las personas transexuales, a diferencia de mi época, pues están viviendo con 7, con 8, con 9 años, con 7, con 10, con 11 años, ya en las escuelas, precisamente con un protocolo que les garantiza pues que vivir de acuerdo al sexo sentido, y eso ya hay que celebrarlo, y Andalucía en eso hemos aportado, hemos mejorado la calidad de la vida de estos menores, hemos respondido a los envites que a veces se quiere instrumentalizar
a los menores, que me parece ruin, quieren operar a los menores, quieren hormonar a los menores. Mire usted, ni queremos operar a los menores, ni queremos hormonarlos ni operarlos. Queremos que se respete su libre desarrollo como interés superior del menor. Solamente eso. Y solamente eso también es posible de que el niño también, cuando esté estudiando el cuerpo humano, se vea en el libro, que no tenga que levantar la mano y decir, señorita, ¿y yo dónde estoy? Porque hay que educar en los valores de diversidad. Eso no pueden ser palabras huecas. Tiene que los libros, pues los libros, ya les digo un ejemplo muy concreto, cuando se habla del cuerpo humano ahora, se dice es un hombre aquel que tiene testículo, tiene cromosomas XY, que tiene vello, que no tiene mama, y una mujer aquella que tiene vulva. Claro, y el niño o la niña que es trans dice, ¿yo dónde estoy? Pues habrá que cambiar esto. Quizá negando esa realidad, no, ampliándola, diciendo la mayoría de mujeres son así, pero puede haber mujeres de esta manera, la mayoría de hombres son así, pero también hay hombres de esta. Entonces eso se educa en la diversidad, porque si no se nos está apartando, se nos invisibiliza, y cuando un colectivo se invisibiliza, no existe, y cuando no existe no tiene derecho, como hemos sido nosotros tratadas de forma por el Estado, de forma subhumana, negando la categoría humana. Yo creo que por eso las leyes han de ser coherentes. Si la ley tiene el fin y el objetivo de acabar con la discriminación, estas son herramientas en la educación. Formación para los profesores de forma regulada y cambiar los contenidos curriculares educativos. Son dos propuestas concretas. Lo mismo que también prever la sanción para el profesor o la profesora que en un contexto como Andalucía, donde tenemos una norma que garantice y protege, no se puede permitir ni financiar desde la Junta de Andalucía eventos o conferencias donde se siga hablando que la homosexualidad puede ser una enfermedad o que la transexualidad también lo es. No podemos permitir seguir difundiendo esos mensajes que son antagónicos al principio de nuestras leyes. Y no me quiero extender más, tan solamente deseo y felicito, pues que además esta ley, de verdad, felicito que sea una ley de consenso unánime. Cuando yo entiendo que entre los partidos políticos, a veces las políticas económicas no nos pongamos de acuerdo, porque cada partido político tiene su propia visión del ordenamiento económico de la sociedad, el ordenamiento del reparto de la justicia y de los bienes. Pero cuando estamos hablando de derechos humanos, hacer oposición a los mismos es indigno. Por eso yo pido a todas y a todos los grupos que esta ley no sea una ley de mayoría, sino una ley de consenso unánime. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mar Cambroyet. Gracias por su intervención, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por sus aportaciones. Si tiene alguna alegación o demás que entregar, pues le agradecería que lo hiciera a la mesa. Muchas gracias.